Buenos días, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Hoy es miércoles 5 de marzo. Vamos a continuar estudiando aquí el libro de Hechos. Vamos a comenzar en el capítulo 14, pero como ustedes saben, yo siempre tengo que hacer unos ajustes aquí. Sí, tengo que hacer unos ajustes aquí. Vamos a ver cómo van a salir. Está bien. Sí. Mm, está bien, está bien, está bien. Buenos días, buenos días. Buenos días. Ok. Muy buenos días. Déjame parar aquí para que Siri no hable conmigo, porque usted sabe que Siri le gusta estar hablando mucho y porque mira, ya salió ya. Y siempre quiere estar al día. Siempre Siri quiere estar al día. Pero bueno, no se puede, no se puede decir malo en contra Siri, porque Siri es muy buena con todos nosotros. Ok, en el capítulo anterior, el capítulo 13 anterior, ¿qué sucedió? De que ellos no recibieron la palabra de los discípulos y que hicieron los discípulos. ¿Qué hicieron los discípulos? Entonces estos se sacudieron el polvo de sus pies contra ellos y se fueron a Iconio. Vamos a ver aquí lo que dice este capítulo 14. Capítulo 14, versículo 1. Pero ante eso yo quisiera decir una cosa, ¿no? Que aquí en este capítulo 14 vamos a ver a Pablo y a Bernabé que son perseguidos en Iconio. Eso lo vamos a poder ver desde el capítulo, del versículo 1 al 7. Después entran en Listra. Pablo sana a un incapacitado, por lo que son reputados como dioses, lo quieren hablar como dioses. Eso lo podemos ver en el versículo 8 al 18 y del 19 al 20 vamos a ver de que ellos son apedrados, le tiran piedras a ellos. Ellos pasan por varias iglesias confirmando a los discípulos la fe y la paciencia. Eso lo podemos ver en el siglo 21 al 25. Entonces después regresan a Antioquía y reportan lo que Dios ha hecho con ellos. Bueno, entonces vamos a comenzar aquí ya el capítulo 14, comenzando en el versículo 1, donde dice, cuando Pablo y Bernabé entraron juntos en la sinagoga de los judíos en Iconio, hablaron de tal manera que creyó una gran multitud, tanto de judíos como de griegos. Pero los judíos que no creyeron excitaron y llenaron de odio los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Con todo, con todo se detuvieron allí mucho tiempo, hablando valientemente, confiado en el Señor, que confirmaba el Señor, que confirmaba la palabra de su gracia, concediendo que hicieran señales y prodigios por medio de sus manos. Pero la gente de la ciudad estaba dividida
y unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Cuando los gentiles y los judíos con sus gobernantes prepararon un atentado para maltratarlos y apresarlos, los apóstoles se dieron de cuenta de ello y huyeron a las ciudades de Licaonia, Listra, Derbe y a sus alrededores. Y allí continuaron anunciando el Evangelio. Allí continuaron anunciando el Evangelio. Bueno, ¿qué sucedió aquí? En el versículo 1. Aconteció de que ellos fueron para Iconio. Ellos fueron para Iconio. ¿Quiénes fueron? Pablo y Bernabé fueron para Iconio y le hablaron a muchas personas, le hablaron a muchas personas en la sinagoga de los judíos. ¿Y qué pasó? De que muchas personas que hicieron empezaron a creer, creyeron acerca de lo que la palabra estaba diciendo. Tanto también eran como judíos como griegos. Habían griegos, había judíos y había gentiles también, tanto judíos como griegos. Y en todo eso, ¿qué sucedió? Pero los judíos, hubieron muchos judíos que no creyeron, pero los judíos que no creyeron hicieron, excitaron y llenaron de odio los ánimos de la gente contra los hermanos. Entonces hubieron algunas personas de que no oyeron, no creyeron. Y eso es lo que sucede con la palabra de Dios. La palabra de Dios es tan bonita que muchas veces la palabra de Dios le ablanda los corazones a algunas personas, pero a otros se lo pone duro. Entonces a los que le pusieron el corazón duro que hicieron, empezaron a hablar a las otras personas acerca de Pablo y Bernabé. Pero los judíos que no creyeron excitaron y se llenaron de odio y los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Entonces se llenaron de ánimo. Los ánimos se los llenaron de odio. ¿Para qué? Para que no escucharan la palabra. Entonces, ¿qué estaban haciendo? Estaban yendo en contra de la palabra de Dios. Entonces, como todos se detuvieron allí, entonces ellos se detuvieron mucho tiempo allí y fueron valientes porque todavía tenían oposición y ellos fueron valientes. Pero la valentía viene, ¿por qué viene la valentía? Porque estaban confiando en el Señor y el Señor lo estaba confirmando con su palabra y lo estaba concediendo todas las cosas que ellos le estaban pidiendo y era que muchas personas estaban creyendo, pero ellos estaban conscientes y tenían fe de que Dios estaba ahí con ellos. Mira lo que sigue sucediendo aquí. Entonces, hicieron hicieron muchas señales por medio de sus manos. Por medio de sus manos hicieron muchas señales, pero la gente de esa ciudad estaba dividida. Entonces había una división en la ciudad. ¿Por qué? Porque unos estaban con los judíos y otros estaban con los apóstoles. Algunos estaban con los judíos, que esos judíos no se llegaron a confirmar de que tenían que conocer la palabra de Dios. Y entonces algunas personas estaban con los judíos y otras personas estaban con los apóstoles. Entonces, cuando los gentiles y los judíos, con su gobernante, ¿qué hicieron? Los judíos, cuando los gentiles y los judíos, los judíos y los gentiles y los gobernantes, ¿qué hicieron? Prepararon un atentado para maltratar, para maltratarlo a ellos. ¿Y qué hicieron? ¿Qué cosa querían hacer? Lo querían apedrear. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Ellos se dieron de cuenta de lo que iban a hacerle a ellos. ¿Y qué hicieron? Se dieron de cuenta de ellos y huyeron de la ciudad. Se huyeron de ahí a la ciudad, huyeron a la ciudad de Cal, de la Comia, a Listra, a Derbe y a sus alrededores. Y allí continuaron anunciando que la palabra de Dios, continuaron
con el evangelio de Dios. Ellos lo maltrataron ahí, se dieron de cuenta de que le iban a tirar pie. ¿Qué hicieron ellos? Ellos se fueron para otros lugares. En esos lugares que hicieron, comenzaron a hablar la palabra de Dios. No se detuvieron y empezaron a hablar el evangelio. Versículo 8. Había en Listra un hombre que estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo del seno de su madre y que nunca había andado. Entonces ahí, ¿a qué sucedía ahí? Ahí había un hombre que era cojo, un hombre que era cojo, que era nació así desde chiquito, él nació cojo, porque como dice aquí, cojo desde el seno de su madre y que nunca había andado, que era cojo desde chiquito, él nació cojo y que nunca había caminado, nunca él había caminado. ¿Y qué sucedió? Este escuchaba hablar a Pablo, el cual, fijando la mirada en él y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo con voz fuerte, levántate derecho sobre tus pies. Y él dio un salto y comenzó a andar. ¿Qué cosa más linda sucedió aquí? Había un cojo que había nacido cojo, él nació de nacimiento, nació cojo. Y entonces el cojo está escuchando a Pablo, está escuchando a Pablo, que Pablo está hablando la palabra de Dios. Y entonces Pablo, al verlo, la fe que tenía, como en la forma en que lo estaba escuchando, y aparte de eso, usted sabe que Pablo tenía que el Espíritu Santo dentro de él. Y el Espíritu Santo le estaba guiando a hacer y decir lo que debía hacer. ¿Qué hace Pablo? Le dice, levántate, levántate y anda, levántate, levántate. Y entonces el hombre saltó y comenzó a andar. Se levantó y comenzó a andar. Pero eso no lo hizo Pablo, eso lo hizo Jesús, eso lo hizo Dios por mediación de su palabra, que Cojo estaba escuchando su palabra, y que tenía fe, y Pablo se dio de cuenta por mediación del Espíritu Santo de que el cojo tenía fe. ¿Y qué hizo? Le dijo, levántate y anda. Y de un salto se levantó y él había nacido así, cojo. Coge había nacido, nunca había andado. Qué cosa más linda esta, caballero. Cuando la multitud vio lo que Pablo, el versículo 11, ¿no? Cuando la multitud vio lo que Pablo había hecho, alzaron la voz y diciendo el idioma de Licaonía, los dioses se han hecho semejante a los hombres y han descendido a nosotros. Fíjate lo que están diciendo ellos. Fíjate lo que están diciendo ellos. Ellos están diciendo que los dioses, están diciendo que los dioses se volvieron hombres y que ellos vinieron hacia ellos, se volvieron como están viviendo con ellos, han descendido como ellos, están confundidos. Esas personas están confundidas. Fíjate, cuando la multitud vio lo que Pablo había hecho, alzaron la voz diciendo en el idioma de Iconía, los dioses se han hecho semejantes a hombres y han descendido a nosotros. Entonces están pensando de que Pablo y Bernabé, ellos son dioses, están pensando en eso, amor, lo que sucede ahora. Y llamaban a Bernabé Júpiter y a Pablo Mercurio, porque esta era el que dirigía la palabra. El sacerdote Júpiter, cuyo templo estaba en las afueras de la ciudad, trajo toros y guirnaldos a la puerta y quería ofrecerle sacrificio junto con la multitud. Mira lo que está sucediendo aquí ahora, mira lo que está sucediendo, ¿ok? Entonces llamaban a Bernabé lo llamaban Júpiter, a Bernabé lo llamaban Júpiter. Mira, vamos a ver aquí lo que dice en este mismo capítulo, en este mismo libro, capítulo 19, versículo 35. Mira, entonces el secretario, después de calmar a la multitud, dijo, ciudadanos de Efeso,
¿Hay acaso algún hombre que no sepa que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de gran Diana y de la imagen que descendió del cielo? Adorando, ellos estaban adorando a otros dioses, ellos estaban adorando a la luna, adoraban a la luna, adoraban al sol, ellos adoraban a cualquier cosa, menos quién, menos a Dios. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Que estaban comparando como si él, Bernabé, había venido del cielo, que era como Júpiter. Entonces, aquí a Pablo lo están comparando con Mercurio. Mira, vamos a ver aquí bien, aquí. A ver, ok, ok. Porque este era el que dirigía la palabra. Entonces, el sacerdote de Júpiter, fíjate, el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba a la afuera de la ciudad, trajo toros y guirnaldas a la puerta y quería ofrecer sacrificios junto con la multitud. Entonces, el sacerdote de ahí del templo de Júpiter, ¿qué hizo? Trajo toros y guirnaldas. ¿Para qué? Para ofrecérselo como sacrificio ¿a quién? A Bernabé y a Pablo, que en sí ellos son unas personas. Y ellos mismos le dijeron, no, nosotros somos personas, no nos alaben a nosotros somos personas. Vamos a ver aquí en el versículo 14. Pero cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron en medio de la multitud gritando. Entonces cuando ellos vieron que eso, entonces empezaron se cogieron y se rompieron la ropa. Y cuando se rompieron la ropa, ¿qué hicieron? Empezaron a gritar. Empezaron a gritar, señores, señores, ¿por qué hacen estas cosas? Nosotros también somos hombres de igual naturaleza que ustedes. Y la anunciamos el evangelio para que se vuelvan de estas cosas vanas a un Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Mira entonces aquí lo que sucede, lo que sucedió esto fue que ellos quisieron adorar a quién, a Bernabé, a Pablo. ¿Pero qué? Ellos cogieron y le empezaron a gritar y le dijeron, pero cuando lo vieron y los apóstoles, Bernabé y Pablo, ¿qué hicieron? Rasgaron su ropa y se lanzaron en medio de la multitud gritando, señores, ¿por qué hacen estas cosas? Nosotros también somos hombres, al igual que en la naturaleza que ustedes. ¿Por qué lo hacen? Y les anunciamos el evangelio. Dice que ellos son hombres igual que ellos, pero sí, lo que hacen es que le están anunciando el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Y le están hablando acerca de Jesús, que Jesús fue crucificado, fue sepultado y al tercer día resucitó. Está hablando del Evangelio de Jesús. Están hablando ellos acerca de Jesús, no están hablando ellos acerca de ellos mismos. Entonces se lo están diciendo por lo claro. Nosotros somos hombres igual que ustedes. Lo único que nosotros hacemos es que hablamos acerca del Evangelio, que es una cosa mucho más grande para ustedes. Y dice, ¿para qué? ¿Para qué le hablan el Evangelio? Para que vuelvan estas cosas vanas a un Dios vivo. Dice que le están anunciando el Evangelio para que estas cosas vanas que están haciendo lo vean, vean a un Dios que es un Dios que está vivo, que hizo, ¿y quién es que está vivo? El que hizo la tierra, el cielo, el mar y todo lo que está en donde y todo lo que hay en ellos. De todo lo que hay en ellos. Él hizo la tierra, el mar, los cielos, lo hizo Dios. Y entonces que ellos estaban haciendo una cosa que era vana. Entonces ellos tenían que concentrarse en el evangelio de quién? De Jesús. Tenían que basarse en el evangelio de Jesús. ¿Para qué? Para que ellos creyeran de que Jesús lo había mandado a ellos.
Entonces, a nosotros, ellos le dicen, "No, a nosotros no nos tengan nosotros como dioses, pues nosotros somos personas igual que usted. Lo único que nosotros estamos haciendo es que estamos hablando el evangelio. Eso es lo único que están haciendo a ellos, ¿ok? Mira cómo dice aquí en el versículo 16. En las generaciones pasadas, él permitió que todas las naciones siguieran sus propios caminos y sin embargo no dejó de dar testimonio de él mismo, haciendo bien y dándoles lluvia del cielo y estaciones fructíferas, llenando sus corazones de sustento y de alegría. Fíjate lo que está diciendo aquí. Lo que están diciendo, no sé, aquí no dice bien específicamente quién que lo está diciendo, si es Pablo o es Bernabé. Le están diciendo en las generaciones pasadas, en lo que pasó en las generaciones pasadas, las generaciones, una generación es cada 400 años. No, con mentira. Ellos, no, no, 400. Ay, disculpe, caballero, 40 años es de una generación, son de 40 años. Ustedes se recuerdan de que Moisés vivió 3 generaciones y Moisés murió a los 120 años. Entonces, ¿qué quiere decir? Que una generación es de 40 años. Entonces, fíjate cómo dice aquí, en las generaciones pasadas, Él permitió que todas las naciones siguieran sus propios caminos. Él no permitió en el tiempo pasado de que todas las generaciones cogieran sus propios caminos. Y sin embargo, no dejó de dar testimonio de él mismo, que no dejó de dar testimonio de él mismo, haciendo bien y dándole lluvia del cielo y estaciones fructíferas, llenando sus corazones de sustento y de alegría. Uy, esto lo tengo que subrayar aquí. Lo tengo que subrayar aquí. Déjame subrayar esto aquí. Ok. Mira, y sin embargo, no dejó de dar testimonio del mismo, haciendo bien y dándole lluvia del cielo y estaciones fructíferas y llenando sus corazones de sustento y de alegría. Que a pesar de que él dejara que las personas hicieran lo que quisieran, él no dejó de estar con ellos, de dar testimonio de él mismo y mandarle lluvia del cielo y estaciones fructíferas y llenarle los corazones de sustento, que le llenaron los corazones de sustento ¿qué? De sustento y de alegría. 18. Aún diciendo estas palabras, apenas pudieron impedir que la multitud le ofreciera sacrificio. Sí, aparte de eso, ellos están hablando eso de que es Dios, el que ellos están haciendo todas esas cosas. De todos modos, las personas no entendieron nada que hicieron, le empezaron a darle sacrificio. Aún diciendo estas palabras, apenas pudieron impedir que las multitudes le ofrecieran sacrificio. Aparte de eso, de que ellos le dijeron que ellos no eran dioses, ni nada de eso, ¿qué sucedió? De que las personas, de todos modos así, le dieron ¿qué? Le dieron sacrificio, le ofrecieron sacrificio a ellos. Versículo 19. Pero vinieron algunos judíos de Antioquía y de Conio, y habiendo persuadido a la multitud, apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad pensando de que estaba muerto. Fíjate lo que hicieron ahora, mira lo que hicieron ellos ahora, de todos modos ellos, hubieron personas de qué, de que sí, de que comprendieron la palabra, pero habían otros que no comprendieron la palabra, y los que no comprendieron la palabra que hicieron, apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad pensando de que estaba muerto. Pablo, fíjate lo que le está sucediendo a Pablo ahora en estos momentos, y usted no se recuerda de que Jesús le dijo de que él iba a sufrir por, por Jesús.
de que él iba a utilizar a Pablo como un instrumento. ¿Y cómo comenzó Jesús a tratar a Pablo como un instrumento? Cuando él había venido, él había salido de ahí de Jerusalén, cuando él fue testigo de cuando apedrearon a quién, Santiago. Él fue testigo ahí cuando él vio de que lo apedraron, de que apedraron, lo apedraron. Y entonces, ¿qué hizo él? Pidió permiso para ir a qué? A buscar a Esteban. No, no fue a Santiago, disculpen, no fue a Santiago, fue a Esteban. A Esteban, él fue testigo ahí. Él fue testigo. ¿Qué fue testigo? En la muerte de Esteban, cuando lo apedrearon, él fue testigo, entonces ahí pidió permiso para ir para Damasco, y ahí fue donde tuvo el encuentro con Dios. Y entonces ahora le está sucediendo a él lo mismo, le está sucediendo a él lo mismo, le tiraron piedra, ¿y qué hizo? Entonces lo arrastraron afuera de la ciudad y pensaban hasta que estaba muerto. Pero mientras los discípulos lo rodeaban, él se levantó y entró en la ciudad. Al día siguiente, Pablo partió con Bernabé a Derbe. Entonces hubieron, los discípulos lo vieron y se levantó y entró en la ciudad. Y al día siguiente Pablo partió con Bernabé a Derbe. Después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Fíjate lo que está sucediendo. Ay, qué cosa más linda aquí nos podemos ver aquí que está sucediendo. Mira, a Pablo lo cogieron en Listra y le tiraron piedra. Lo dejaron casi como por muerto en Iconía y en Antioquía. Y entonces ellos lo dejaron como muerto, y entonces se fue para otra ciudad, se fue para otra ciudad, déjame ver a qué ciudad se fue. Ahí se fue de aquella ciudad. Pues después de anunciar el evangelio, a aquella ciudad, Dacel se fue a Derbe, él se fue a Derbe. Entonces, ¿qué sucedió? De que cuando estando ahí en Derbe, él decide regresar otra vez. Y volvieron a Listra, a Inconia y a Intoquía, que allí fue donde ellos lo apedrearon. Entonces, mira lo que sucede aquí, fortaleciendo los ánimos de los discípulos y exhortándolos a que perseveraran en la fe y diciendo, es necesario que a través de muchas tribulaciones estemos en el reino de Dios. Miren, miren, caballero, estoy erizando, miren lo que está diciendo aquí. No sé si es Pablo o es Bernabé quien lo está diciendo. Entonces, mira lo que están haciendo ellos, fortaleciendo los ánimos de los discípulos. Ellos que hacen, están fortaleciendo los ánimos de los discípulos. ¿Cómo lo hacen ellos? Con su con su modo de vivir. A ellos lo apedrearon allí y volvieron otra vez para allá. Entonces, ¿qué hacían? Exhortándolos a que perseveraran perseveraran en la fe. Hay que perseverar en la fe. Nos vamos a encontrar con situaciones, nos vamos a poner piedras en nuestros caminos, nos vamos a encontrar con cosas que no están de acuerdo a nuestras creencias y a las cosas de cerca de Dios, pero tenemos que perseverar ¿en qué? En la fe. Y diciendo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. A pesar de las tribulaciones que todos nosotros tenemos y estamos pasando, tenemos que tener el entendimiento de que tenemos que entrar en el reino de Dios. Para estar en el reino de Dios, para entrar en el reino de Dios, no es fácil. Es una cosa de que vamos a tener
muchos problemas, muchas dificultades vamos a tener. Vamos a tener muchas tribulaciones, pero las tribulaciones lo que nos hace es crecer, nos hace aprender acerca de la palabra de Dios y nos hace tener mucho más fe, porque todo no puede ser gloria, todo no puede ser pan bonito, todas las cosas no pueden ser bonitas, no puede ser así, porque si no, lo que nos acostumbramos es a las cosas suaves, entonces cuando venga un tiempo duro, no vamos a perseverar, no vamos a perseverar en las cosas de Dios. 23. Después que le designaron ancianos en cada iglesia, habiendo orando con ayunos, los encomendaron al Señor en quien había creído. Pasaron por Pisidia y llegaron ¿a dónde? Llegaron a Panfilia. Después de predicar la palabra en Perge, descendieron a Italia y de allí se embarcaron para Antioquía, desde donde había sido encomendado a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Fíjate aquí, mire aquí lo que está sucediendo. Mira lo que está sucediendo aquí en el versículo 23. Después que les designaron ancianos en cada iglesia pusieron un anciano, habiendo orado con ayunos, lo encomendaron al Señor en quien habían creído. Entonces ellos pusieron ancianos en cada iglesia pusieron anciano y qué, y lo encomendaron al Señor, porque ellos habían creído en el Señor y que hacían también, estaban orando y estaban ayunando. Entonces ahí ellos que hicieron, pasaron por Pisidia y llegaron ¿a dónde? Pasaron por Pisidia y llegaron a Panfilia. Después de predicar la palabra en Preye, descendieron a Talia y de allí se embarcaron para Antioquía, donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que había cumplido. Entonces, fíjate lo que está sucediendo. Ellos fueron para diferentes lugares, no se detuvieron en un lugar, sino fueron hablando del Evangelio en diferentes ciudades, en diferentes lugares. ¿Para qué? Para que creciera. Y el Evangelio empezó a crecer. Entonces dice, de allí se embarcaron ¿para dónde? Para Antioquía, donde habían sido encomendados. Ellos habían sido encomendados a predicar la palabra. ¿En dónde? En Antioquía. ¿Por quién? Por la gracia de Dios. ¿Para qué? Para que la obra de Dios o que la obra de Dios se había cumplido allí, entonces ellos regresaron otra vez allí. Cuando llegaron y reunieron a la iglesia, informaron todas las cosas que Dios había hecho con ellos y como había abierto a los gentiles la puerta de la fe. Fíjate lo que está sucediendo aquí. Dice, cuando llegaron y reunieron a la iglesia, reunieron a todas las personas de la iglesia, entonces ¿qué hicieron? Le informaron todas las cosas que Dios estaba haciendo en ellos, todas las cosas que Dios estaba haciendo en ellos, que estaba creciendo las iglesias, estaba creciendo la palabra de Dios y se estaba haciendo abundante y las personas la estaban comprendiendo. Que Dios había abierto la puerta ¿a quién? A los gentiles. A los gentiles le abrió la puerta. ¿Por qué? Porque ellos tenían fe y se quedaron mucho tiempo con los discípulos. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? ¿Qué podemos ver aquí en este capítulo que nosotros acabamos de estudiar, que es el capítulo 14? ¿Qué podemos aprender de aquí? ¿Qué podemos aprender? De que Pablo, a pesar de todas las cosas que él había hecho en el pasado, empezó a trabajar en el presente. ¿Para quién? Para Dios. Le sucedió lo mismo que le sucedió a Esteban, que él estuvo presente cuando le sucedió a Esteban, que a Esteban que le tiraron piedra y lo mataron.
A él también le tiraron piedra y lo tuvieron como muerto, lo dieron como muerto. No, no se murió. ¿Por qué? Porque Dios quería y lo había escogido a él para hacer grandes obras para él. Dios es buenísimo, Dios es amor, Dios quiere que todos nosotros hagamos su voluntad. Y Pablo lo estaba haciendo, que antiguamente se llamaba Saulo. Pablo lo estaba haciendo y lo estaba haciendo de una forma que él no se daba el crédito, porque ahí cuando él sanó al cojo, el cojo había nacido así. Las personas empezaron a adorarlo, las personas empezaron le dijeron de que él era Júpiter y que Bernabé era, no me acuerdo el otro nombre, y decían de que ellos eran dioses, que ellos venían, habían venido, estaban con ellos, pero ¿qué sucede? Él dice, no, 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 nosotros no somos dioses, nosotros somos igual que ustedes. Y muchas veces las personas que están liderando las iglesias, las personas que están haciendo muchas cosas, se quieren tomar el crédito de las cosas de que ellos están haciendo y lo están haciendo por mediación de Dios. Y es para Dios. Y muchas veces, ¿qué sucede? La gente se quiere tomar el crédito en vez de darse el crédito a Dios. Porque si estamos trabajando por Dios. Y si está sucediendo una cosa, esas cosas que están sucediendo por Dios. Así que tenemos que darle crédito a quien crédito se merece. ¿Y quién se merece el crédito de todas las cosas que nosotros hagamos? A pesar de que nosotros hagamos, se la merece Dios. Porque nosotros debemos vivir para Dios. Nosotros tenemos que hacer las cosas, ¿para qué? Para Dios. Nosotros no somos los que vivimos. Es Dios el que vive entre nosotros. Entonces, ¿por qué vamos a querer coger el crédito, caballero? No vamos a coger el crédito. No vamos a coger el crédito ni nos queramos hacer. Los que somos los grandes, tenemos que darle las cosas a quién, a Dios. Así que ahí nos miramos el viernes que vamos a estudiar el capítulo 15. Así que hasta luego.